ustedes estaba bien que usara un PowerPoint, Sí, ¿sí? sí, ya tenés habilitado compartir pantalla. Ah, perfecto. Bárbaro. Entonces, compartimos pantalla. Y vamos a presentar desde aquí, si les parece bien. Yo minimizo acá, si les parece bien. ¿Está bien para ustedes así? Sí, no, podés ponerlo en grande, como te venga bien, no pasa nada. Si querés ponerlo en más grande, también. Como te, Pero, bárbaro, pero si yo lo minimizo no hay problema, ¿no? no, Ah, está, por cada uno de ustedes lo regula a su manera. exacto. Bueno, muy bien. Bueno, como decías, como bien decías, Magela, mira, vengo de este encuentro ahora. Estamos en el Congreso Internacional sobre Trauma, trabajando con colegas de distintos países. Yo hice esta ponencia en donde presenté el libro también, y ahora, después de la charla con ustedes, vamos a hablar sobre la disminución del deseo sexual en la pandemia, en realidad de la sexualidad en la pandemia, por Radio Universal, así que están invitados ahora a las 22 horas. Esa foto ya tiene, creo que más de 15 años, Silvia la levantó, si no le hubiera mandado otra más vigente. Bueno, sobre el libro, me decías recién que no está en librerías de la costa. Me había dicho el editor que Guzzi lo había distribuido solo en shoppings, pero debería estar en shopping de la costa. El prólogo lo hizo Rafael Radi, el coordinador del GACH, el presidente de la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Corporales, Jaime Payeneray, que es presidente del congreso anterior que les mostrabas, y Joaquín Rodríguez Nebot, un socionalista conocido, quizás por ustedes también, Sí, claro. que fue fundador del Taigo, hizo una postdata. Le pedí que hiciera una postdata bien al estilo de Joaquín, contundente. Eh, Bien, les voy a charlar un poquitito de cómo surgió la idea de el libro. Surgió como una necesidad, ya que una diferencia significativa eh, que hubo frente a otras epidemias vividas en nuestro país, como las que vivimos, las de H1N1, fue que nuestro presente no pudo ser pensado exclusivamente desde un ayer. La vida durante el 2020 comenzó a fluir por decursos inesperados para todos, y cada uno de nosotros va a tener un histórico prepandémico a nivel de la salud mental. A mí no me gusta hablar mucho de salud mental disociada de la salud física, de la salud social y comunitaria, pero voy a hablar salud mental en términos generales, si quieren, pero después lo corregimos en las conclusiones sobre el final para tener un lenguaje común. Creo que cada uno de nosotros va a tener un histórico prepandémico de desintegración, de patrones de apego disfuncionales, de humillaciones, de violencia, de seducciones tempranas, de abandono, de desamparo, de traiciones. Por algo estamos dentro de la psicología, por algo somos psicoterapeutas, por algo queremos trabajar desde la psicología social con grupos en las instituciones para sanar algo de lo social, pero también para sanar algo de nosotros. Y cada uno de nosotros va a tener una Magela, un Luis, un Francisco, etcétera, etcétera, pandémico, y eventualmente vamos a tener un Luis, una Magela, etcétera, etcétera, post-pandémico. Quizás el Luis, la Magela post-pandémico sean una versión mejorada de los otros dos, o no. El libro Trauma y Pandemia lo escribí con 4 objetivos. Primero, analizar el impacto de la pandemia como un acontecimiento disruptivo y paradojal. Les voy a hablar un poquitito de eso hoy. Sistematizar toda la información más actualizada a nivel de las clínicas que hemos desarrollado en la psicoterapia corporal. Yo soy coordinador del programa de psicoterapias de la Facultad de Psicología y trabajo como didacta de psicoterapia corporal y de psicotraumatología. Tengo una práctica que se llama trauma y trastornos de ansiedad.
para lidiar con el trauma en la pandemia, tanto en los primeros auxilios emocionales de la vida cotidiana, como en la intervención especializada que estamos realizando en la clínica. El tercer punto era hacer un aporte de cuál pueden ser los protocolos y las terapias más innovadoras y efectivas para trabajar con el trauma en la pandemia, tanto en dispositivos individuales como en dispositivos grupales e institucionales, tanto en dispositivos breves y focales como en dispositivos de atención en crisis, a diferencia de los dispositivos analíticos que van por otra línea, y no los trabajo en este libro, sino que los trabajo en el cuerpo en la psicoterapia. Aquí yo desarrollé en los dispositivos breves y focales de una investigación que hicimos en la facultad entre 2011 y 2017, en donde atendimos a 120 uruguayos retornados a partir de un convenio que hicimos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la facultad. El libro surgió como consecuencia de 2 seminarios que realicé. Este fue en noviembre y este fue en febrero, en donde participaron colegas de 20 países. Yo estoy atendiendo pacientes bajo el formato online en cerca de 10 países también, y nos convocamos, yo los convoqué, hice una convocatoria abierta, sobre todo dentro de la psicoterapia corporal, para pensar cómo estábamos trabajando en la primera pandemia de la era digital. Es la primera vez que acontece que toda la humanidad está viviendo una misma situación traumatogénica, potencialmente traumática. Los datos de la Organización Mundial de la Salud anteriores a la pandemia estimaban que 500 millones de personas en el mundo vivían con trastorno de estrés postraumático, es equivalente a toda la población europea. ¿Qué pasó y qué pasará con la salud mental en la pandemia y en la pospandemia? Es algo que tenemos que investigar. ¿Existirá una brecha en el tratamiento a nivel poblacional entre las personas que pueden acceder a los psicólogos clínicos y el resto de la población sufriente que no tiene acceso económico? ¿Qué va a hacer el Estado en relación no a las primeras líneas de contención y de estabilización, sino en el segundo nivel de atención, con los equipos, con los grupos, y en el tercer nivel de atención, que sería la atención especializada? Personas traumadas, con intentos de autoeliminación, con toda una situación de crisis ya arriba que se va a arrastrar años. ¿Qué va a pasar en el segundo y en el tercer nivel de atención? ¿Y qué podemos hacer los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas corporales, que trabajamos con trauma, en particular, para que la mayor cantidad de personas traumatizadas puedan recibir ayuda especializada? Esas son las preguntas que intento trabajar y responder en mi último libro. Esta pregunta creo que es muy importante para nosotros, para los psicólogos sociales. No sé si ustedes saben, yo participé en los tres programas de la Facultad de Psicología, del área de Psicología Social en el plan anterior. Había tres programas de Psicología Social, y bueno, yo estuve como fundador de esos 3 programas, de todos los equipos, y me hice dentro de la psicología social como docente universitario. Después me fui perfilando paralelamente como psicólogo clínico, y bueno, ahora estoy dedicado casi enteramente a la psicología clínica. Pero creo que como psicólogos sociales es una pregunta muy interesante para pensar ese pliegue entre el adentro y el afuera. Yo creo que hay pocas situaciones en la vida en donde uno se siente que está atravesando un movimiento histórico, ¿no? Lo que Agamben denomina como acontecimiento. Esta es una de ellas. Somos protagonistas de algo que va a ser seguramente estudiado por las futuras generaciones, por los estudiantes de la Facultad de Psicología, son probablemente quienes van a atender a la población más traumatizada. Cuando se habla de coronavirus, lo hemos visto, no hay ciencias exactas ni recetas infalibles, pero a modo de hipótesis podemos suponer que los efectos psicológicos y psicosociales van a ser las secuelas más importantes que va a dejar
la pandemia, en lo que resta del 2001 y en el futuro post-pandémico. Las consultas de las problemáticas en salud mental en toda Latinoamérica representan un cuarto de los motivos de consulta de salud de la población en general. Las problemáticas más frecuentes de la consulta son cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión y últimamente, en los últimos 10 años, de consumo problemático de sustancias. No debemos sorprendernos si en la pandemia se multiplica la demanda de atención en relación con estas problemáticas, así como no debemos sorprendernos también de si el Ministerio de Salud Pública realiza un movimiento de drogar a la mayor cantidad de núcleos poblacionales posibles que estén sufriendo de la pandemia, ¿no? Take your pills, tomen sus píldoras. Entonces, acá tenemos un esquemita que pongo en el libro de cuáles pueden ser las causas que están en lo que se ha relevado a nivel internacional y fue ratificado en la primera investigación que se hizo en la Facultad de Psicología, que fue el aumento de los núcleos ansiógenos y los núcleos depresivos en la población, junto con el estrés. El malestar y el sufrimiento psicológico generado por la pandemia está creciendo, no hay nadie que no esté afectado. En un primer momento tuvimos un periodo de shock, de miedos, de ansiedades por el futuro, por qué iba a pasar con nuestra sobrevivencia. Los microduelos de todos los proyectos ya han empezado a pegarnos cerca con pérdidas de seres queridos. Se nota en forma creciente el empobrecimiento de amplias capas de la población, hay mucho menos dinero circulante, aumentan las cifras de desempleo. Los jóvenes están teniendo dificultades de experimentar la vida más allá de lo virtual y que la vida virtual no sea la única vida posible en un momento que tendrían que ser los mejores años de su vida. Tenemos la problemática de la disminución de la movilidad de los niños, del confinamiento de los niños y del aislamiento de los adultos mayores. Todas estas situaciones son situaciones que pueden considerarse factores de riesgo para la salud mental. Con respecto a lo disruptivo, el concepto que trabaja Moti Beñacar, la pandemia fue un hecho inesperado, que nos sorprendió, que nos fragmentó en la cotidianeidad en un antes y un después. Cada uno de nosotros, les decía, va a tener un Luis, una Magela, pre, durante y post-pandémica. Y el hecho disruptivo más importante fue la interrupción de nuestros equilibrios, del equilibrio de nuestros territorios existenciales, como lo nomina Félix Guattari, y el equilibrio de nuestra homeostasis social, esa capacidad de ir y venir hacia lo social, hacia lo cultural, que quedó completamente desregulada. En los primeros meses tuvimos que lidiar con una sucesión de pérdidas, sobre todo de los proyectos planificados que teníamos del 2019 para el 2020, al mismo tiempo que vivíamos y que seguimos viviendo la amenaza externa invisible para nosotros mismos, para las personas valiosas, para gente conocida, más o menos cercana. Estuvimos en el 2020 expuestos a una sobrecarga de información, al comienzo muy viciada de incertezas y de contradicciones. Luego se instaló el GACH, por suerte, que ordenó un poquitito la capacidad de informarnos, y también fuimos acercándonos de otra manera a esos flujos de información que nos venían del planeta entero, con un aumento creciente del estrés por la incertidumbre económica, la necesidad de adaptarnos laboralmente al teletrabajo, a la educación a distancia, y por otra parte fuimos desarrollando distintas estrategias de sobrevivencia con una significativa disminución de los contactos, con un aumento del aislamiento social y del distanciamiento físico, ¿no? Dejamos de tocar y de ser tocados, y esto obviamente no fue investigado todavía. Yo voy a tirar unas hipótesis ahora en el programa de radio, con una población muy reducida de la clínica, no se puede hacer epidemiología a partir de ahí, pero
creo que el trastorno por el deseo sexual hipoactivo es lo que más ha crecido entre los cuerpos a nivel de sexología clínica, ¿no? Bien, volviendo a lo disruptivo siempre es un concepto relacional, implica a un evento traumatogénico, no necesariamente traumático, un acontecimiento identificable y delimitado en tiempo y espacio, una bomba, la caída de las Torres Gemelas, en este contexto la expansión del virus, ¿no? El miedo viajó mucho más rápido que el virus a nuestro país, el virus recién ahora se está expandiendo, está expandido por todo el país en varias cepas, pero también implica un entorno político, geopolítico, social y cultural, y un psiquismo que va a procesar o no el evento y la situación traumatogénica, para lo cual la pandemia va a ser traumática o no, quizás sea transformadora, para cada uno de nosotros y para nuestros colectivos. El déficit de procesamiento, el no poderle dar una lógica narrativa, por ejemplo, o una lógica perceptiva no hegemónica quizás y singular, conduce a la vivencia traumática, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo percibe nuestro cuerpo, cómo lo percibe nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque los estados neurovegetativos son los que van a determinar las percepciones y las narrativas. Ahora después voy a ir sobre eso. Por ejemplo, caminar solo en una playa en el Caribe al atardecer no es lo mismo para un adulto que para un niño que se pierde de sus padres. Caminar por un campo minado no es lo mismo para un soldado entrenado que para un turista. Por eso las situaciones no son traumáticas per se y la pandemia no necesariamente va a producir trauma. Lo que viene del mundo de lo fáctico, las cosas, las situaciones, los eventos, no son traumáticas, son potencialmente traumáticas. Es decir, lo traumático no es un destino del psiquismo al que puede llegar una persona en función de sus recursos internos y los recursos externos, no es un destino lineal, sino que las características físicas del evento, unido al entorno, unido a nuestra historia y unido a nuestros vínculos, ¿no?, es lo que va a determinar, y a nuestra capacidad de procesamiento, es decir, si somos desbordados, si lo podemos contener, si lo podemos dosificar, si nos podemos estabilizar, si podemos crear algo nuevo, es lo que va a determinar la posibilidad del pasaje de lo traumático a lo resiliente, por ejemplo. El otro componente novedoso de la pandemia es lo paradojal. Creo que el aspecto más paradojal es que tenemos que aislarnos en momentos de crisis, y esa es la peor paradoja, social, afectiva, familiar, laboral, cultural y hasta política. Como lo enseña Stephen Porges, el principal investigador a nivel del sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso autónomo nos dice neuroceptivamente, la neurocepción, la sensación de órgano, la sensación de mi cuerpo, precede a la percepción. Y nos dice sin palabras, esta no es la forma en que evolucionamos como especie. Necesitamos corregularnos afectiva y socialmente. Al ser seres gregarios y sociales, nuestra sobrevivencia a mediano y largo plazo, y quizás también a corto plazo en una situación de trauma, depende de nuestras grupalidades. No sobrevivimos sin contacto afectivo, no sobrevivimos sin contacto social. Estamos programados desde lo más profundo de nuestro ser para conectarnos con otros. Pero en esta pandemia se instituyó en nuestras vidas, como nunca antes, el peligro de estar cerca y la necesidad de evitar incluso a los que no son próximos. Por lo tanto, a esa función
y a esa necesidad tan importante de nuestro sistema nervioso autónomo de estar en contacto, se le activa y se le superpone el modo defensivo de evitar el contacto, porque nuestro sistema nervioso autónomo detecta que estamos en peligro. Paradójicamente también, la única forma que vamos a tener de enfrentar el peligro y la angustia que va a venir como consecuencia de las pérdidas es compartiéndola, poniéndola en palabras, expresándola emocionalmente, y para ello vamos a necesitar de espacios abiertos. ¿Qué fue lo novedoso de este coronavirus a diferencia de los otros virus con los que ya convivíamos? Que nos obligó masivamente, es la primera vez que se está dando una situación de confinamiento y de cuarentenas masivas en el universo, para ir en contra de nuestra esencia de ser seres sociales y gregarios, como les decía, que necesitamos estar conectados afectivamente. Entonces, ¿cómo superar la tensión paradojal de lidiar con un exceso de conexión exclusivamente virtual y el deseo de desconexión virtual para retomar aquella vida que en este presente perpetuo quedó atrás prepandémica, ¿no? Que tanto bien nos hacía? En el erotismo, ¿cuál es el impacto emocional de necesitar al otro para el contacto, al mismo tiempo que el otro aparece como una fuente principal de peligro de contagio? En un momento en que se estaban expandiendo las apps de citas, para algunos redes virtuales, para otros una cuestión más pornotópica, para otros una verdadera posibilidad de encuentro frente a una existencia más solitaria. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra sexualidad y con nuestro deseo? Es decir, la tensión paradojal entre la necesidad de contacto y el miedo al contagio, ¿cómo va a impactar en nuestro deseo? ¿Debilitando o intensificándolo? Tenemos muchas más paradojas entre el fin del trabajo, el trabajo sin fin, del teletrabajo, será una nueva forma de esclavitud, etcétera, etcétera, nuestra relación con el tiempo, ¿no? Que la pandemia impacta en la dimensión temporal, pero no les voy a hablar de eso hoy. Tengo un capítulo en el libro sobre la dimensión temporal, porque si no me voy a extender en el tiempo. El otro tema es lo que comenzamos a experimentar en el pasaje de los microduelos del 2020 a los macroduelos del 2021. Lo sepamos o no, nos guste o no, todos estamos en duelo en este contexto pandémico universal por una sucesión de pérdidas. Desde la pérdida de aquellos rituales que nos permitían controlar y tener a raya la angustia y la ansiedad, aquellos rituales familiares, culturales, recreativos, lúdicos, que nos mantenían en salud, por lo menos en un equilibrio cotidiano, hasta los duelos en mayúscula que va a implicar la pérdida de, ojalá no nos toque, de seres queridos, ¿no? O hasta nos puede tocar a nosotros. Todos los pacientes con los que he trabajado que entraron en unidades de cuidados intensivos entraron conscientes, ¿no? Del pasaje de cuidados intermedios a la unidad de cuidados intensivos, pero no sabían qué iba a pasar una semana después. No sabían si volvían, no sabían si se iban a poder despedir de sus seres queridos y cómo, eventualmente, en el caso de que su salud entrara en una situación absolutamente deleteria y en un colapso, ¿no? Entonces, estamos uniendo los tres conceptos con una lógica viral que aísla a las personas, que destruye las posibilidades de proximidad física, que debilita la experiencia comunitaria, que acaba con los rituales de tomar mate en forma compartida, de bailar tangos abrazados en las milongas, de ir a tocar los tambores y bailar candombe en cada barrio los fines de semana, de ensayar y cantar en las murgas de carnaval y de despedir a nuestros seres queridos cuando
fallecen. Esta lógica viral, este modo de vida coronavirus, nos obligó a crear acciones sustitutivas que nos han llevado a una oscilación permanente de nuestros estados de humor. Hemos entrado en situaciones de desequilibrio importante en donde se han activado tanto los núcleos ansiógenos como los núcleos depresivos. En los equipos médicos ya se comenzó a ver en los últimos 2 meses que comenzaron a estar desbordados por las exigencias, por el cansancio, por la falta de cuidado de las instituciones en donde trabajan, a la salida de los turnos, por la falta de cuidados de la población, por el fastidio de la desmentida que hace la población a nivel de la falta de cuidados, por el desgaste de tener que empatizar diariamente con situaciones de pérdidas diarias, por tener que informar a los familiares de estas pérdidas. Por más entrenados que han estado ellos, ahora están sobreimplicados, no están por fuera de la muerte, no están por fuera de la posibilidad de ser contagiados o de contagiar a sus seres queridos y portar con esa culpa. Entonces, en el Congreso sobre Trauma trabajé con nuestra caja de herramientas que tenemos en la psicotraumatología y en la psicoterapia corporal. No es imaginable ni deseable un abordaje eficaz del trauma que no integre las dimensiones energéticas y corporales y que no haga especial hincapié en las dimensiones vinculares y relacionales. No trabajamos más sin hacer hincapié en el vínculo, en los vínculos y en lo relacional. Esto es clave. No se trabaja exclusivamente desde la transferencia, se trabaja fundamentalmente desde el vínculo y desde la resonancia más que desde la transferencia. Uno de los aportes que les quiero compartir es el de Stephen Porges. ¿Cómo estamos de tiempo, Magela? A ver, para organizarme. No, estamos perfectos, muy interesante, así que no te vas a ir tan rápido, pero además estamos perfectos, son -20. Bien, Estamos ¿cuánto muy tiempo bien. tendría? Y yo creo que son -20 y por lo menos hasta -10 está bien para dar un espacio potente si te quieren preguntar o ampliar algo, ¿te parece bien? Bárbaro. Entonces dejo toda la parte técnica para el final, por si quieren alguna pregunta específica de Perfecto. psicología clínica. Ahí puedo hablar tanto de las nuevas teorías del sistema nervioso autónomo. Yo estudié en Europa con Deb Dana, que es la mano derecha de Stephen Porges. Tuve la oportunidad de conocerlos y de estar trabajando en el primer seminario de las aplicaciones clínicas de la teoría polivagal, que se hizo en Europa para 100 profesionales. Hay un cambio en la percepción del sistema nervioso autónomo. Me gustaría decirles algunas palabras quizás sobre el final, sobre esto, para pasarle piques de cómo aplicarlo en la vida cotidiana, no solo en la psicología clínica, sino en la vida cotidiana, ¿no? Que serían este esquemita básicamente que me gustaría compartir con ustedes. Tendríamos que trabajar a partir de este concepto de neurocepción de Porges, pueden leerlo, pero vamos a resumirlo. Este tercer último punto fue el que yo les había planteado. Ahí la intérprete capaz que puede leer los 2 primeros. Sobre este tercer punto ya trabajé. Voy a dar un tiempito, si quieren. Y acá vamos a un resumen de esta placa. Esto es lo que quiero trabajar con ustedes, estas preguntas. ¿Qué sería esta, no? Las neurocepciones, lo que yo siento en mi cuerpo, lo siento sin palabras, y está determinado por las sensaciones de seguridad y de inseguridad que yo tengo en un contexto, en una situación determinada, con X personas con las que me relaciono, en el trabajo, en la academia, en mi vida personal, en mi intimidad, en un tiempo determinado. Mi cuerpo, sin palabras, se está haciendo siempre esta pregunta: ¿esto es seguro o esto es inseguro para mí?
mi cuerpo tiene el deseo de que con todas las personas que me relaciono no sean una fuente de inseguridad, no sean una fuente de peligro, porque si no, la respuesta sin palabras sería que tengo que luchar o huir de la situación de peligro, o tengo que quedarme congelado, tengo que invisibilizarme, tengo que no hablar para poder sobrevivir a un grupo, a una institución, a un superior jerárquico. ¿No? Si yo me siento seguro, me puedo entregar en la intimidad. Si yo me siento inseguro, no me puedo entregar y voy a estar y no estar en el vínculo, porque mi cuerpo va a sentir que va a estar luchando para algo que no se puede integrar en mí o con el otro, que va a tener que huir en determinado momento de ese lugar, o va a tener que bajar la energía, porque de poner la energía en ese lugar sería como un oasis en el medio del desierto. Si es muy peligroso, hay veces que bajo la energía para sobrevivir, porque me excede las posibilidades de luchar o huir, y en vez de mandar batimientos cardíacos y de estar acelerado, me deprimo y me congelo, me anestesio, me emboto. Esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Nuestro cuerpo, en cada encuentro, en cada situación vital, se pregunta: ¿esto es seguro o esto es inseguro para mí? Esta persona, este lugar, este momento, en esta situación, ¿es seguro o es inseguro para mí? Si la respuesta es que es seguro, la movilización y la inmovilización se da en forma fluida, y la pulsación de nuestro organismo se da en una forma equilibrada. Y para eso yo tengo que poder no solo autorregularme, sino poder estar conectado socialmente con los otros. Y esto se da a través de la voz, a través de la prosodia de nuestra voz, de cómo nos hablan, a través de la mirada, de cómo nos miran, a través de cómo nos tocan, a través de cómo nos encontramos y de qué distancia tenemos que tener afectiva y socialmente con los otros. ¿Se entiende la idea? En esta línea de movilización e inmovilización, yo hago las cosas por placer, no compulsivamente. Cuando repongo energía es para volver a estar movilizado, con el objetivo esencial, espiritualmente hablando, de estar conectado afectiva y socialmente, con los animales, con la naturaleza, con las personas, con nuestro trabajo, con nuestra capacidad de disfrute, con nuestro trabajo si logramos reconciliar el deber y el placer. Ahora bien, si la respuesta que se hace nuestro organismo a esta pregunta permanente, sin palabras, es de inseguridad, esto es inseguro para mí, se activa a nivel del sistema nervioso autónomo las, digamos, defensas de movilización e inmovilización, que no sería un recurso de equilibrio, sino que sería una defensa necesaria para sobrevivir a situaciones de crisis, de conflicto o de trauma. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Nuestro sistema nervioso autónomo está ordenado ahora jerárquicamente. Piénsenlo como una escalera. Si nosotros estuviéramos en un momento de expansión del Uruguay, con fronteras abiertas, con posibilidades de hacer todo lo que nos gusta hacer, con flujos económicos, flujos eróticos circulando y expandiéndose, como la salida de la dictadura, como en algún que otro momento que vivimos, momentos de expansión en nuestro país, quizás contados con los dedos, vamos a estar en la zona más alta de la escalera. En un momento de dictadura tenemos que ir hacia la zona media o incluso hacia la zona baja. A esto Stephen Porges le llama el estado vago ventral de conexión, el estado simpático de alerta,
y el estado vago dorsal de colapso. El estado simpático es un hyperarousal, una hiperactivación, y el estado vago dorsal es un hypoarousal, es una hipoactivación. Ahí estoy disociado para poder sobrevivir. Ahí estoy anestesiado para no sentir al abusador, al violador, al torturador. En el movilizado, evalúo si puedo luchar o huir de la persona que me amenaza, del ladrón, del de guante blanco y del otro. ¿Ah? En el vago ventral me siento seguro, puedo disminuir la distancia, siento que puedo abrir mi campo energético, siento que ahí estoy seguro para entregarme, puedo confiar y mi equilibrio neurovegetativo se tranquiliza. Tengo más posibilidades de tener un equilibrio entre lo académico, lo laboral, lo íntimo y lo privado, cuanto más tiempo esté en el vago ventral, cuanto más momentos vago ventrales tenga en mi vida. Cuanto más momentos simpaticotónicos tenga en mi vida, cuanto más encuentros simpaticotónicos tenga, más voy a sufrir de trastornos de ansiedad. Cuanto más momentos, encuentros, personas vagodorsales entren en mi vida o que activen mi defensa vagodorsal, más posibilidades de estar deprimido voy a estar. La buena noticia es que esto se modula flexiblemente. No estamos condenados en nuestros primeros 5 años de vida a quedar en un estado u otro. Tenemos una configuración predominante, pero es altamente modulable. Tenemos que conocer a nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos que conocer cómo interactúa con el sistema nervioso autónomo de los otros, y tenemos que conocer cuáles son los desencadenantes de mi estado simpático-tónico y de mi estado vago-dorsal. Tenemos que conocer cómo usar la energía vago-dorsal, la disminución de la energía, para poder ir subiendo y activar algo de mí sin tener que luchar o huir, sino movilizarme para ir hacia la conexión afectiva y social. ¿Se entiende la idea? Y esto lo hacemos autorregulándonos y corregulándonos con otros. ¿Quién nos permite corregularnos más en el contexto de la pandemia? ¿Cuán cercano estoy a esa persona? ¿Cuánto tiempo disponible tengo para estar con esa persona? ¿Cómo me autorregulo yo luego de una jornada extensa? Me doy un baño de agua caliente, al otro día dejo mi agenda libre, llamo a un grupo de amigos para organizar una cena virtual, o si estamos todos vacunados y protegidos, nos juntamos, quizás ya sin tapaboca, como hice yo ayer con Joaquín Rodríguez y 2 colegas más, que estamos todos vacunados, por ejemplo, y no nos veíamos desde hace un mes. Hay múltiples mapas que podemos hacer, así como los mapas desencadenantes de cada uno de los estados inferiores y los anclajes del estado superior de conexión afectiva y social. Y lo hacemos entre la auto y la corregulación. No existe autorregulación sin posibilidades de corregulación. Esto para los psicólogos sociales obviamente reafirma todas nuestras teorías. Bien, entonces, el sistema nervioso autónomo precede a nuestra percepción de la pandemia, a nuestra narrativa de la pandemia. Mi cuerpo sabe y la mente narra lo que mi cuerpo sabe. Estoy hablando de la verdad de mi cuerpo, que quizás sea un dolor crónico, quizás sea una trombosis. Yo tuve una trombosis en mayo. Hice un video
para la marcha de silencio por el tema de la reformulación que tuvo, y todo el mundo me decía si estaba enfermo, porque estaba con la cara hinchada. Y yo pensaba que tenía una tensión muscular. Yo, que soy didacta de psicoterapia corporal, ¿ah? Seguí trabajando, trabajaba 12 horas, 14 horas, estaba trabajando con 12 países, ¿ah? Dando clases para 6 países, ¿ah? Y no me di cuenta que estaba con una trombosis, hasta que Rafael Radi me llevó de los pelos, esto es mentira, ¿no? La parte mentira, a la urgencia de Casmo, ¿ah? Y negocié una internación domiciliaria, ¿ah? Porque estaba con una trombosis profunda. Entonces, les pongo un ejemplo de sobreimplicación, pero también de la negación que yo tenía en ese momento, ¿no? Nuestro cuerpo siempre va a ser nuestro primer termómetro energético y emocional. Si no lo escuchamos, estamos, como dicen los brasileros, jodidos, ¿no? Fudidos, dicen ellos, fudidos, y fundidos, ya lo sabemos, fritos, ¿no? Bien. Este es otro concepto de Stephen Porges, no lo voy a trabajar hoy, pero tiene que ver con la necesidad, fue mi aprendizaje de la pandemia, a parar y a desacelerar. Se hace a través de lo que él denomina el freno vagal, principal herramienta, la más cercana que tenemos, la función energética y emocional de la respiración. Esto es Stanley Keleman, cómo podemos pasar de una situación de shock, de miedo, de alerta, a una situación de colapso. ¿Ah? Bien, paso esto, aplicaciones clínicas las paso. Este es el protocolo que desarrollamos en la facultad, que les conté. Estuve en el Congreso Internacional de Trauma. Todo lo que investigamos entre el 2011 y el 2017 ya fue publicado por CSIC UDELAR. Se vio ratificado en el Congreso Internacional que hubo de MDR, que hicimos hace 2 semanas, demostrando que estábamos en la línea de avanzada en el Uruguay, de cómo estamos trabajando, integrando el protocolo de MDR clásico con un protocolo de técnicas energéticas. Está en este libro. Este libro es baratísimo, porque lo publicó la CSIC, está en Facultad de Derecho. No sé si está abierta la facultad, en la biblioteca, lo vende ahí CSIC. Tampoco se distribuyó por la pandemia, me dijeron. Pero Tan fatales, tan fatales las editoriales. Bien, entonces paso un poquitito ahí las conclusiones y las adaptaciones que hemos hecho para trabajar online con este protocolo. Esta es una técnica que yo utilizo mucho, que es la de TRE, la pueden googlear. Es la técnica que más utilicé con los pacientes a nivel clínico, tanto a nivel online como a nivel presencial y como tarea directiva. Consiste en la capacidad de hacer vibrar el cuerpo para generar un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, entre la tensión y la relajación, entre la carga y la descarga. Ponemos el cuerpo en tensión, aumentamos la carga, lo estiramos en posición de enraizamiento vertical, luego vamos a la posición de decúbito supino y abrimos y cerramos muy lentamente, muy dosificadamente las piernas, ¿no? Y en ese momento se empiezan a producir vibraciones intensas, temblores neurogénicos, que nos van a producir la descarga de la simpaticotonía, el exceso de simpaticotonía, y nos van a dar la posibilidad de tener una relajación parasimpaticotónica vagoventral, ¿no? Profunda. Previo a eso, cargamos y tensionamos las vías de descarga, que va a ser la pelvis, el polo subdiafragmático. Diafragma, abdomen, pelvis y piernas, y fundamentalmente las piernas. Si nos da tiempo mostramos videos de eso. Él es el creador, yo me formé hace años con él, con David Berchel, es un terapeuta bioenergético, lo pueden googlear y googlear la técnica TRE, Traumatic Release Exercises, ejercicios para la liberación del trauma, pero sirven en el contexto de la pandemia para la liberación del estrés
agudo y del estrés crónico también. Marianela, ¿cómo vamos? Bien, por ahora, bien. ¿Bien? Sí, porque yo hablo muy rápido para tratar de dar la mayor cantidad de contenido posible. Bueno, el futuro post-pandemia, 10 minutos más, Ángela, ¿puede ser? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, lo primero que debemos jerarquizar los clínicos es preguntarnos y jerarquizar en el contexto de la pandemia qué hicimos bien. Tenemos que habilitarnos a perder la vergüenza de decir que en momentos tan malos y deleterios para lo social hemos podido recrearnos nuestros settings, nuestros espacios, reconfigurar nuestras metodologías a nivel muy acelerado, a veces en el ensayo y en el error. Y esto que hicimos a nivel profesional y académico, lo hicimos también a nivel personal y colectivo para seguir manteniendo nuestros espacios laborales y vitales. Esto no es poca cosa. Tenemos que sentirnos honrados de que hemos podido seguir trabajando, porque el no trabajar es una de las variables más determinantes del trauma y de los estados vagodorsales de depresión. Y por supuesto, el miedo a la desocupación de los estados simpático-tónicos. Hemos podido contagiar solidaridad desde nuestro trabajo y hemos recibido apoyo mutuo también de otros colegas a nivel nacional e internacional. Y eso no es poca cosa tampoco. Así como un ataque del corazón puede motivar un cambio súbito de los hábitos y la dieta de un paciente que antes se resistía al cambio, esta pandemia puede darnos el empujón que necesitamos para transformar algunos aspectos esenciales. La necesidad de reformar nuestro sistema de salud, el acceso de la población a los profesionales de la salud mental y a los especialistas de la psicología, del trauma y, ¿por qué no, del estrés también? Lo segundo que quería problematizar con ustedes es la concepción hegemónica de salud. Ha habido una preponderancia de los virólogos, de los epidemiólogos, de los biólogos, de los médicos, en el GACH, en los medios masivos de comunicación. ¿Esto qué implica? Que la salud es algo individual, que podemos disociar la salud física de la mental, que la salud es algo del orden de lo personal, o como quedó demostrado por las nuevas lógicas virales, la salud depende de lo común y depende de lo social. De la consistencia de nuestras redes sociales y de las formas de organización de nuestro tejido institucional. Hacia el capital, hacia el lucro, hacia la afirmación de las potencias vitales y de la vida viva. O estás del lado del capital o estás del lado de la vida. No hay neutralidad posible. No hay distancia óptima. ¿Qué posibilidades nos deja la pandemia de comenzar a pensar la salud más integrativamente? Bien, entonces, en la prepandemia, la sociedad del miedo líquido, de los amores líquidos, Bauman, nos enfermaba por un exceso de vínculos, ¿no? Nos quejábamos del exceso de relaciones. La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, nos enfermaba por un exceso de vida colectiva en el enjambre digital, por un exceso de vida productiva, compulsiva, sin goce, sin placer, por un exceso de transparencia, de ideales, de ilusiones del yo, en una sociedad cada vez más atravesada por la transparencia.
en un debilitamiento del aroma del tiempo, todo parafraseando a Byung-Chul Han. En el contexto de la pandemia, ¿de qué nos estamos enfermando? Además de la desregulación de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Nos estamos enfermando por la falta de vínculos? ¿Por la falta de vida colectiva? En un nivel profundo, la pandemia trasluce lo que ya éramos. Sacó lo mejor, sacó lo peor de nosotros, de la sociedad, de la pareja, le subió el volumen del control remoto a nuestros vínculos y por momentos no lo podíamos bajar. Trabajando, conviviendo, haciendo todas las cosas juntas, no pudiendo salir a conectar con el afuera, todos nuestros rituales desregulados, nuestros equilibrios neurovegetativos hiperactivados o colapsados, con poca posibilidad de ir hacia arriba en la escalera. La pandemia en ese nivel profundo nos hizo revisar todos nuestros vínculos, por exceso de proximidad en el confinamiento de las cuarentenas, por regulación de nuevas distancias, desde solidaridades barriales hasta el acercamiento de la familia, de amigos, de profesionales que aparecieron en situaciones difíciles, que se acortaron a través de la teledistancia, a través del uso de la pantalla y de nuevas plataformas como Zoom, pero también nos reconectó con nuestro histórico, quizás un histórico de trauma. En el 2020 hemos estado en modo sobrevivencia, tratándonos de cuidarnos y sobrevivir, más que nada económicamente. En el 2021, quizás ya entremos en el estado y en la pospandemia de estrés postraumático, sería el pospandémico, y en el 2021 entramos en este estado de languidez que definía Adam Grant en el artículo que leyeron, ¿no? La languidez como esa sensación de estancamiento y de vacío, como si estuviéramos arrastrándonos para pasar la vida a través de un parabrisas empañado, ¿no? Como si se nos empañaran esos lentes que veíamos antes, ¿no? No es un síntoma de enfermedad, pero hay un componente de desmotivación, de déficit de anhelo, porque no hay formas que podamos anhelar todavía, y probablemente una desintensificación de nuestro deseo. Porque nuestro deseo necesita conectarse, concatenarse, social, cultural, familiar, íntima, políticamente. Entonces, futuro pospandemia, quienes trabajamos con trauma sabemos que el problema más importante lo vamos a tener a posteriori del 2021, en el parate o en la salida desaforada como pasó en España. En el futuro, la semana pasada, ¿no? En el futuro pospandemia, la sobrecarga del estrés que estamos viviendo, sobre todo aquellas profesiones que han estado con mayores niveles de contacto con personas afectadas o que han estado sometidos a una mayor carga afectiva, se va a traducir en el aumento del estrés postraumático, de burnout, desgaste por empatía, traumatización vicaria y de eventuales estados de depresión, duelos complejos y quizás disociación. Esto es lo peor que puede pasar. Las personas que estuvieron sobrecargados en la primera línea de los roles laborales y profesionales con un mayor grado de exposición afectiva van a comenzar a percibir el impacto una vez que la población retome a las actividades pospandémicas. Vamos a salir del campo de batalla y vamos a tener que retomar nuestra vida personal, nuestra vida íntima, nuestra vida familiar, con un menor nivel de estrés, quizás.
aquellos sectores que tuvieron un grado de interferencia entre la familia y el trabajo, por ejemplo, por el confinamiento de las cuarentenas, el caso de los maestros, los docentes, sobre todo las madres, que tuvieron que ser mamás al mismo tiempo y dar apoyo docente a sus alumnos, a sus hijos, que le generó sobrecargas importantes ante la no distribución de tareas en forma homogénea dentro del hogar. Los hombres, como siempre, la hemos llevado más leve, salvo que hayamos asumido esas responsabilidades equitativamente, van a sufrir de un mayor estrés y un potencial estrés postraumático que se cronifique y que luego derive en depresión. Otro aspecto importante es la fragmentación intergeneracional que produjo la pandemia entre los nietos y los abuelos. Los abuelos más aislados, viviendo más en soledad, más cargados con comorbilidades, que son las víctimas privilegiadas del virus mutante y son percibidos desde la narrativa oficial y hegemónica en una forma absolutamente desingularizante como el grupo de mayor riesgo. No importa que hayas escrito 10 libros, que hayas sido un cirujano exitoso, de que hayas descubierto el Zoom, vas a ser una población de riesgo igual que la persona más obesa, diabética, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Una narrativa desingularizante. Para los púberes y adolescentes, el problema que se instala es un devenir esquizonómade. Estoy y no estoy en la conversación, estoy y no estoy en la mesa, estoy y no estoy en la familia, pero de seguro están en sus redes, están en su cuarto, están en las aplicaciones, están en la tecnología. Y si no la tienen, tienen una sensación de hipocorporalidad, como la define Roberto Balaguer en uno de sus primeros TED. ¿Se puede prescindir del cuerpo frente a la hegemonía de lo virtual en la pubertad y en la adolescencia? ¿Cómo volver a lo social en la adolescencia cuando se ha descubierto que la conexión virtual supera por veces en intensidad y en seguridad a la vida real por fuera de los dispositivos? Los jóvenes, más de 20, que siempre se cuidan menos y se contactan más, y ese no debería ser ningún problema para la salud mental de los jóvenes, están viviendo sus mejores años, biológicamente hablando, obligados a teletransportarse para experimentar lo virtual de lo virtual. Los jóvenes de 20 años están capturados por la industria del entretenimiento. Se miran jugar unos a otros, como en el capítulo número 1 de serie número 1 capítulo 1 de la quinta temporada de Black Mirror. Sin la presencia de lo carnal, la posibilidad, con un debilitamiento de las conexiones heterosexuales, por ejemplo, como está en ese capítulo, ¿no? La posibilidad de producir tramas vinculares que generan presencia psíquica frente a la ausencia física en una nueva realidad en donde debemos usar los recursos digitales para seguir conectados, genera esta pérdida de corporeidad, no solo en púberes y adolescentes, sino también en jóvenes que estaban acostumbrados a moverse, a salir, a estudiar, a trabajar, y que eran los que más padecieron la gripe H1N1, y se les obligaba a tener presencia patológica en sus trabajos, pero ahora se le ha agregado, a diferencia de aquella H1N1, ahora lo estamos viviendo con un mayor grado de miedo, se le ha agregado lo que estamos percibiendo como las toxicomanías del encierro. Prefieren quedarse adentro que salir. Los adultos, y con esto quizás ya termino, que estudiamos y trabajamos, estamos agotados.
la falta de contacto físico en una vida cotidiana marcada por el exceso de Zoom, de Skype, de pantallas, hace que tengamos que intuir e imaginar las sensaciones que nos darían placer, lo que exige un esfuerzo energético y psíquico muy grande para poder recrear los espacios neurovegetativos que nos equilibran y los espacios afectivos de intimidad, las coordenadas espaciotemporales de intimidad. ¿Cómo expandirnos en soledad cuando estamos todo el tiempo frente a una pantalla? Esta es la famosa placa del British Medical Journal sobre la cuarta ola, que ya les hablé antes. Este es un esquemita en donde pienso el futuro post-pandémico, a ver si les queda claro. 2020, estrés agudo, shock, etcétera, etcétera. 2021, ya el estrés acumulativo, la fatiga de pandemia, el estrés crónico. Post-pandemia, estrés postraumático, burnout, eventualmente depresión y trauma complejo, si no abordamos el trauma. Va a haber más depresión. Take your pills. Tomen las pastillas. Bien. 5 minutitos más puede ser. Me olvidé que tenía 2. Me parece que estamos todos muy interesados, así que voy a tomar la palabra por todos y te damos 5 minutitos más. Estamos de acuerdo todos, Bien. ¿no? El Zoom es antidemocrático porque decidimos los que tenemos el micrófono. Adelante. Bueno, las que tenemos el micrófono, porque ahora nosotros somos el género débil. Bueno, adelante Luis, gracias. Muy bien. Bueno, en el GACH no, vieron que no, ¿no? En el GACH, en la ciencia todavía el género fuerte sigue siendo el masculino. Aprendizajes pandémicos. Aprendimos, parafraseando al GACH, a crear burbujas curativas a través de la superposición de la clínica online y de la clínica presencial. Los pacientes, nosotros no vamos a determinar necesariamente la dirección de la cura en el 2021 y en el 2022. Los pacientes van a elegir en todas las ciudades del mundo si quieren atascarse en una autopista en Buenos Aires, en San Pablo, en Ciudad de México, para estar 1 hora dentro del auto para tener 5 minutos de terapia, cuando pueden conectarse a un clic si se sienten seguros y confiados. Y tenemos que hacer mucho hincapié en las pantallas, cuando trabajamos en clínica, en la dimensión relacional y vincular. Estoy aquí contigo, no estás solo. Tenemos que aprender a reducir el tamaño de los pasos. Menos es más al trabajar desde la pantalla. Tenemos que trabajar primero estabilizando, conteniendo, integrando, y podemos usar esto tanto al comienzo como al cierre de las sesiones para que el paciente tome en contacto con cómo está sentado, cómo está respirando, con la capacidad de generar determinados movimientos, determinadas pautas de movimiento. Estamos en un momento creativo de la humanidad y podemos crear también metodológicamente. Podemos dar tareas domiciliarias entre sesión y sesión, como les decía, del TRE, del TRE, para reducir el estrés y el trauma en nuestro organismo y reconfigurar nuestro sistema nervioso autónomo vegetativo. Y en relación a, digamos, y termino con esto, por favor, en relación a la sociedad del cansancio, en relación a lo disruptivo de las lógicas virales y de lo paradojal de la situación traumatogénica, creo que estas son algunas de las múltiples conclusiones que podemos sacar. El futuro post-pandémico debe ser de mayor calidad y de menor cantidad. Debe liberar tiempo para el goce y para el placer y para no quedar sobrecodificados por actividades compulsivas que debemos hacer. Tenemos que aprender a desacelerar los ritmos que ya no son insustentables en nuestra vida. Tenemos, si para los antiguos el conflicto era entre levedad y pesadez, para Parménides,
para los modernos, va a implicar la reconciliación entre el deber y el placer. Pero tenemos que dejar caer las ilusiones, los ideales, para habilitar lo real y lo posible, y dentro de lo real y de lo posible, afirmar la potencia y la vitalidad. No solo nos podemos contagiar de COVID, sino que nos podemos contagiar de solidaridad y de apoyo mutuo. Por eso las 3 frases que quería terminar con ustedes, o 2 de ellas: la solidaridad es la ternura que tenemos los pueblos, solo la cooperación y el apoyo mutuo nos libera, y en la clínica, en la psicología social, vamos a hacer todo para que el otro viva, porque el cuidado de sí depende del cuidado de los otros y viceversa. Bibliografía sobre trauma, estos libritos. Después les paso, si quieren, la presentación, aunque quedó grabada, dejo de compartir. Y no sé cuántos minutitos nos quedan. Disculpen que calculé mal, perdón. No, Luis, muchísimas gracias, muy generoso, de verdad, muy generoso y muy disponible, te agradezco muchísimo. Tenemos unos minutitos, sí, bueno, son y cuarto, nos quedamos 10 minutitos más para 1 o 2 preguntas para no quedarnos así. Luis, si tú tenés un tiempito más. Prefiero escucharlos a ustedes también, Está. ¿no? Pueden hacer comentarios, críticas. Ahí está. Abrimos 10 minutitos, pueden abrir el micrófono o escribir en el chat, pero nosotros nos gusta esto de abrir el micrófono y hablar, ¿sabes? Por eso no lo transmitimos en Facebook, ni hacemos vivos de Instagram, ni nada, para hacer un poquito de encuentro. Por eso le llamamos Encuentro EPSU. Denis, ¿querés hablar? ¿Tenés Eso es para aplaudir. Muy bien, adelante. ¿Hay alguien que quiera la palabra? Si no, leemos el chat, pero siempre... Yo lo estoy leyendo. ¿Lo estás leyendo? Sí, sí, sí. Ah, sí. Perfecto. Una pregunta. ¿Hacen a menudo este tipo de, digamos, de encuentros abiertos para otras personas que no estudiamos en el instituto? Porque está Sí. muy interesante. Muchas gracias, Patricia. Sí, es uno de los servicios que empezamos a hacer desde el año pasado, le llamamos Viernes EPSU, y tenemos uno cada 15 días o uno por mes, pero tenemos varios, aprovechando de verdad la generosidad de una cantidad de personas como Luis que se ponen disponibles para esto, así que sí. Después pueden mirar todo en la web de EPSU o hay un WhatsApp también de información. El próximo es a fin de mes con Roberto Balaguer, que nos va a hablar un poquito también de vida cotidiana desde una mirada de él que tiene más que ver con el impacto en las redes sociales. Bueno, ya saben que Roberto Balaguer trabaja más las TIC, las redes sociales y eso. El 28 de mayo tomé una parte que expuso Roberto en el Parlamento, sí. Y justo el miércoles salimos los dos en La Mira, y le escribí para felicitarlo y dije que iba a usar una parte de su exposición para estar con ustedes hoy también. Muchas gracias. Bueno. Hola, buenas noches. Perdón, ¿puedo hacer una consulta para Luis? También es mi primera intervención en EPSU. Luis, bueno, a mí me encantó. Yo vivo casi en primera persona varias de las cosas que dijiste. ¿Cómo ves tú la inclusión de todo esto en la enseñanza? Yo que soy docente, ¿cuánto tiempo ves tú qué me pasa a mí? Que a mí me llega un alumno, un estudiante que todavía no está conforme a todo esto porque lo vamos aprendiendo nosotros en la marcha. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo hacemos para mover ese estudiante que se para y se va y cómo hacemos para incluir todo esto en los conocimientos?
Yo creo que en ese plano yo no soy para nada un experto, esto lo van a poder trabajar con Roberto Balaguer. Yo lo he padecido durante el 2020, tuve que pasar todo mi contenido de cursos masivos en la UDELAR a lo digital. Al principio comencé trabajando por medio de podcast, que me parecía que era lo mejor. Este año terminamos grabando las clases por la plataforma Zoom. Y la necesidad de desconexión y la fatiga de pandemia la estamos viendo en forma acumulativa y no sé, creo que va a generar una brecha muy marcada. Así como puede haber una brecha en la atención mental, vamos a percibir la brecha a nivel de lo educacional también. Va a haber gente que va a quedar para atrás. Y esto es lo peor que nos puede pasar en el nuevo capitalismo de vigilancia, quedar para atrás. Entonces es un problema a resolver. ¿Y cómo se resuelve si los docentes ni siquiera estamos capacitados para lidiar con estas nuevas plataformas y lo tenemos que hacer al mismo tiempo? En un contexto en donde en las instituciones nos están agrediendo permanentemente. Buenísimo. Y las instituciones se están haciendo cada vez más irrespirables. Ay, me encantó tu respuesta porque lo vivo permanentemente todo el tiempo y voy a agregar una solita cosa. ¿Sabes qué me pasa? Que yo, además de dar cursos además de ser docente de UTU, tengo la experiencia de trabajar con población de INEFOP, de los cursos de INEFOP. ¿Y sabes qué? Se adapta mejor ese perfil al otro, al académico. El académico lo estamos perdiendo, si no hay una manera, y como tú decís, estamos atacados de todos lados. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Viviana, por la pregunta y la intervención, por supuesto. Bueno, Luis, vamos a cerrar entonces, muy, muy agradecidos. Me di cuenta que con lo que dijo Patricia, que no nos presentamos. Yo soy Magela Grisoni, la codirectora de EPSU, está Raúl Faúndez por allí, el otro director. Pillon River tiene una frase que conocerán todos y que repetimos mucho, que en momentos de desesperación, en momentos de desesperanza tenemos que armar esfuerzos colectivos para planificar la esperanza. EPSU el año pasado, el 13 de marzo dijimos cerramos o encaramos, y la verdad que con el equipo de coordinadores que tenemos encaramos, y bueno, y somos de las instituciones que tenemos que decir que estamos saliendo fortalecidas de esta pandemia. Estamos por esto, porque estamos en contacto con muchas personas como Luis, como ustedes, que generosamente se disponen a pensar, a armar redes, a sostener, a acercar cercanía donde todo parece que es distanciamiento. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse, porque a nosotros nos hace muy bien. Muchos de ustedes saben que no hay nada mejor para la resiliencia y que poder hacer algo en estos momentos, ¿no? Así que para la Escuela de Psicología Social es un privilegio poder hacer algo, nos hace bien a nosotros hacer algo. Así que muchísimas gracias a todos. Y Luis, te dejo la última palabra, los últimos minutos para ti. Bueno, voy a hablar desde mi ídolo, que es el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, porque si panda el cúnico vamos a generar monstruos. Roberto quizás hable de la necesidad, el tirón de orejas que le dio a la clase política. Son momentos de unión en donde tenemos que recuperar las 3 H's: humildad, honestidad y humanidad, pero no la humanidad narcisista del siglo XX, de las guerras del siglo XX. Tenemos que ser creativos, la humanidad está obligada a ser creativa. Bienvenidos al siglo XXI. Bueno, podemos abrir los micrófonos para un aplauso para Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Raúl, ¿tú querés decir algo antes de que nos vayamos?
Bien, el lunes está colgada en la biblioteca de EPSU y nos vemos entonces el 28 con los que se quieran sumar. Muchísimas gracias, ¿Se puede Luis. difundir la charla, Marcela? Sí, por supuesto, por supuesto. Bárbaro. Es más, lo hacemos a propósito para también difundir la web, que hay mucha cosa colgada y tenemos ahora un seminario sobre prevención de suicidio con la ONG Último Recurso, que también puede estar muy interesante. Uno es enfocado a la docencia, es decir, prevenir el suicidio en el aula, y otro es para público en general. Como acá hay docentes, capaz que les puede interesar. Sí, lo difundimos. Y pasándose la visita, así nos conectamos a la radio dentro de un rato. ¿Dónde es que vas a estar? Creo que es universal, ¿sabes? Pero no preparé nada todavía. Tengo una horita para preparar. No me dio tiempo. Muchísimas gracias. Improvisation. Gracias, Marianela, nuestra intérprete, muchísimas gracias por el servicio como siempre. Muchas gracias, Marianela. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias.